tema. Yo quiero que vamos a hablar esa eternidad del Espíritu, enfocado desde un punto, porque es imposible que podamos hablarlo hoy, toda la inmensidad. Pero yo quiero que puedas abrir la palabra en el libro de Juan, capítulo 16, y que puedas ver junto con nosotros esta mañana lo que el Padre quiere establecer. Amén. Capítulo 16 del libro de Juan. Estamos, a ver, listo, muy bien. Vamos a leer desde el momento que dice la palabra, cuando el Señor está hablando con sus discípulos, antes de retirarse, antes de todo el plan, que todavía no había sido crucificado, pero tenía que estar expuesto a todo el plan eterno del Padre conforme al propósito. Entonces, Él les dice en un momento, vamos a leer Juan 16:7, porque si no, no nos va a dar el tiempo para poder cubrir la enseñanza en un lapso de tiempo. Vamos a ver Juan 16:7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio: de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuando voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien. Entonces, vamos a detenernos en el versículo 13, y vamos a ver un enfoque que, si bien consolador, estamos poniendo un término, pareciera limitador en cuanto a la magnitud de lo que realmente Jesús estaba diciendo. Jesús estaba dejando el Espíritu el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios. Estaba dejando como el próximo contenedor, el guardador, protector, aquel que iba a traernos nada menos la protección divina, el direccionamiento, el consejo, el que nos iba a dar a conocer todas las cosas, el que nos iba a guiar siempre a toda la verdad, el que iba a enseñarnos lo que ha de venir, que todavía no está acontecido ni aún escrito en la palabra. Entonces, ya cuando empezamos a hablar con un término consolador, está limitado al lenguaje nuestro, esa capacidad de ensanchamiento que estaba hablando del Espíritu de Dios, es el que quedaría en medio nuestro. Ese Espíritu de Abba Padre, ese Espíritu al cual no iba a adoptar como a hijos, era nada menos Dios mismo, al cual Padre, Hijo, Espíritu Santo es uno solo. Entonces vemos que esa inmensidad en cuanto a plan, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría, dice, a vosotros. Entonces, el plan de nuestro Padre, el término de tiempo, está marcando que nosotros tenemos que ser conscientes en este tiempo de la iglesia, que para todo Dios estableció un tiempo. Para todo Dios establece escatológicamente, y aún desde las distintas formas como Él ha usado los profetas a través de la palabra, han querido marcarnos tiempo. Ese espacio de tiempo, en cuanto a dimensión de Dios, entramos nosotros a funcionar en la eternidad de Dios. Pero como Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, en toda esa inmensidad, se nos hace imposible ver dónde en ese punto de dispensación de tiempo nosotros podemos estar introducidos.
con nuestro entendimiento de capacidad de conocer el tiempo profético. Entonces, nos está demandando algo nuestro Padre, que si bien acá no nos demanda, pero dice en un proceso de que va a dejar, pero yo tengo que estar nada menos sensibles. Hoy, gracias a Dios, ya tenemos la palabra de Dios con varios fundamentos y principios escriturales que nos son parte de nuestros fundamentos de nuestra vida cristiana. Pero tenemos que tener un ensanchamiento de entendimiento para poder nosotros introducirnos en ese plan y poder funcionar correctamente conforme a la eternidad de Dios. Y entonces ahí se nos hace más difícil si no tuviéramos el Espíritu Santo divino de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo, mire, en el 16:13 dice, aún tengo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, escuche bien esto. Cuando venga, ya no está hablando un consolador. Cuando está diciendo, cuando venga el Espíritu, está con mayúscula en su Biblia, el Espíritu de verdad, está hablando nada menos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo estaban mostrando su inmensidad de la eternidad, de la unicidad de ellos mismos, estaban mostrando a lo cual nosotros íbamos a tener el privilegio de poder ser instrumentados, guiados, ministrados, dirigidos, sustentados, dimensionados dentro del plan eterno de Dios. Entonces, este proceso que muchas veces lo hemos escuchado de oída, lo hemos escuchado, lo hemos leído, aún inclusive en otros momentos, en etapa lo hemos enseñado, pero tenemos que ensanchar nuestras capacidades hoy viéndolo con una profundidad mayor. Sabes que estaba escuchando y leyendo distintos artículos internacionales criticando a distintos ministros a los cuales habían dicho que tomando la Biblia, estos son los principios y fundamentos que están acá en la palabra, y tomaba la Biblia un ministro en su mano y le hacía reconocer y ver que ya está, pero tenemos que escuchar lo que está diciendo Dios, no lo que está escrito solo en la Biblia. Entonces, muchos hombres, sin la revelación del Espíritu Santo, sin la actitud correcta en vez de entrar en crítica y aún corriendo los riesgos de blasfemar al Espíritu Santo, han dicho que este hombre estaba negando lo que estaba escrito en la Biblia porque supuestamente Dios tenía una mayor forma de cómo podernos establecer. Y realmente es así. Y ensancha el corazón, ensancha el entendimiento, y realmente este hombre no estaba diciendo una blasfemia, no estaba diciendo una falsa doctrina, este hombre no estaba diciendo nada a lo cual no esté asentado en la Escritura. Si yo no tengo ese tiempo de apartamiento en busca de la palabra, muchas personas van a decir comentarios en las atmósferas espirituales, en las redes sociales, y usted se va a unir a los comentarios de ellos por no tener la revelación, y por el error de ellos caen muchísimas personas porque lo adoptan como algo firme. Viene de un medio de comunicación, viene de un medio de que parece con veracidad. Lamentablemente no hay veracidad cuando no está el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es el que gobierna una institución o un medio de comunicación para dar información y establecer a su iglesia, ahí podemos tener una fidelidad en cuanto a veracidad de lo que la palabra realmente respalda. Pero yo le digo hoy, lo que dice aquí en el libro de Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, a toda la verdad, está hablando, término de toda, la totalidad de algo. Es imposible que Dios sea solamente, esté guardadito solo en la Biblia. La inmensidad de Dios en cuanto a eternidad, en cuanto a anchura, en cuanto a longitud, en cuanto a profundidad y altura, es imposible. Entonces, nosotros sí tenemos la herramienta, sí tenemos la palabra divina de Dios en cuanto a principios, fundamentos, directivas, en cuanto a la verdad de su palabra, es la que nos hace una transferencia a nuestra vida espiritual para poder caminar con entendimiento, con rectitud, con integridad, querer buscar más la excelencia
obediencia cada día, en cuanto a santidad, en cuanto a tener temor reverente a nuestro Dios, en obediencia para poder crecer y ser perfeccionado conforme a lo que Dios quiere en cuanto el llamamiento eterno y destino profético que Dios trazó. Pero todo eso se puede alcanzar en obediencia. Entonces yo tengo que ensanchar mi entendimiento y mi corazón, que cuando habla de eternidad de Dios, la Biblia, usted mírelo a nada menos a Moisés, y Moisés hace un resumen de la creación de Dios. Entonces, esa es la eternidad de Dios. Eso yo quiero que usted pueda ver. Yo no estoy criticando la Biblia, amado. Yo le estoy haciendo ver la inmensidad de Dios. Cuántas veces nosotros hemos apuntado a puntos tan pequeños sin ver la inmensidad de Dios. La inmensidad de Dios no abarca en el capítulo 1 nada menos la creación. Imposible poder contar en un capítulo del libro de Génesis lo que Dios le transcribe a Moisés en cuanto a lo que tenía que escribir, y escribió el Pentateuco, 5 libros escribió. Pero vemos cuántas cosas quedaron sin estar asentadas, escritas, y nosotros por revelación lo tenemos que investigar, lo tenemos que ensanchar. Y lo muestra en la Escritura, por supuesto, muestra en diferentes etapas y cosas que están establecidas escrituralmente, pero dice el apóstol Pablo que a mí me la reveló el Espíritu. A mí los misterios, los secretos, lo oculto de Dios me lo reveló el Espíritu. Entonces, cuando empezamos a ver que la figura del apóstol Pablo, mucho tiempo después de que ya el Señor estaba hablando con sus discípulos, Él estaba estableciendo que iba a haber una inmensidad, una capacidad de entendimiento, porque no iba a enseñar todas las cosas. No iba a guiar siempre a la verdad. Pero yo quiero que estés tú atento ahora a lo que dice el 16:13 en la parte B del versículo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, acá hay cosas que han de venir, y no era los acontecimientos de lo que ya está sentado escrituralmente, sino hay cosas de las que hay que venir, que es una inmensidad, es un mar profundo de Dios, al cual nosotros tenemos que tener una responsabilidad, un temor reverente de entrar en esas profundidades para poder encontrar esos tesoros escondidos, para encontrar lo inescrutable de su sabiduría, para poder encontrar lo inefable, que es lo indescriptible de los cielos, para poder encontrar el misterio, el secreto, lo oculto de Dios. Entonces, amados de Dios, usted está conmigo en esta hora. ¿Por qué hablará por su propia cuenta? Y dice, no hablará por su propia cuenta. ¿Sabe por qué le está diciendo esto? Porque el Espíritu de Dios va a hablar lo que oyere del Padre con el Hijo. El Hijo está sentado a la diestra del Padre. Y el Espíritu de verdad, el que estaría con nosotros y nos guiaría siempre a la verdad, entonces Él dice, no va a hablar de su propia cuenta. El Espíritu de Dios no va a hablar por su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrá de venir. Entonces, cuando vemos las capacidades de lo que oyere, estamos hablando de la eternidad de Dios en cuanto al Padre y al Hijo, y en cuanto a toda la eternidad que envuelve el universo. Acuérdese que por su palabra fue creado el universo. Entonces no podemos nosotros estar limitados a las capacidades del Espíritu Santo Divino de Dios y entrar en esas profundidades de inmensidad, de eternidad. Nos compromete Dios y nos demanda Dios de poderlo conocer mejor. Así que una de las cosas a las cuales tenemos que tener referencia, tenemos que conocer más a Dios, tenemos que conocer más al Hijo, tenemos que conocer más al Espíritu Santo, tenemos que conocer todo lo que el Padre tenía como plan establecido, y en sus estrategias de nada menos espirituales manifestó este plan divino y tan perfecto. Yo le puedo asegurar que nuestro Padre nunca ha improvisado, sino que le ha confiado al hombre para que pueda establecer. ¿Cómo? Dependiendo de él. Pero el hombre, porque es testarudo, porque es obstinado, ha dejado de obedecer, ha dejado nada menos entrar duda, entrar incredulidad, y la incredulidad hace que entres por los caminos de precipicio de desobediencia. La desobediencia es el camino
más peligroso a la cual puedas incurrir. Y desobediencia es no creerle esta palabra. No creer esta palabra, ya entres en un grado de desobediencia, inclusive hablando mal de esta palabra, estás blasfemando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a verlo ahora. Porque realmente la Escritura, tú tienes que ensanchar que dice que os hará saber las cosas que harán de venir. Y todo lo que oyere. Entonces el Espíritu Santo, en su inmensidad, todo lo que oyere. Imagínense, no vamos a hablar de uno... Me hizo acordar cuando estaba hablando al apóstol Pablo, dice de las chismosas, pero a los hombres son más chismosos que las chismosas. Así que es peligroso. Todo lo que oyere, todo lo que oyere. Y aún dice que escudriña el espíritu lo más profundo del hombre. Entonces, ya entramos en una inmensidad y en una capacidades que no alcanzaría el CPU, el disco duro, para poder almacenar tanta grandeza. Bueno, entonces usted manifiéstale esa oportunidad al Espíritu Santo para que pueda ensanchar. El apóstol Pablo le decía a los hermanos de Corintio: ensanchad vuestros corazones, no seas estrechos vuestros corazones, porque me estrechás a mí. Cuando ellos eran estrechos, cuando le bajaba una revelación de Dios y le quería abrir el entendimiento, ¿sabe qué? Se encontraba con un problema el apóstol Pablo, que le tenía que decir: yo no le voy a poder hablar como espirituales, y eso me preocupa. Yo tengo que hablarles como hombres espirituales, le decía. Yo le digo, arreglando la Escritura, porque dice: yo no le puedo hablar a ustedes porque son carnales, y yo tengo que hablarle cosas espirituales, le decía el apóstol Pablo. Entonces es más grave que esa carnalidad esté crucificada, diga consumado es, y se rajen todos los velos. Acuérdese que Jesús dijo consumado es en la cruz, y automáticamente cuando su cuerpo expiró, que su carne, dice la Escritura, se rasgaron todos los velos. Se rasgó el velo del templo, se rasgó el velo del entendimiento para todas las creaciones. Acuérdate que nada menos en la calavera fue clavada la cruz. ¿Y sabe qué dice en la versión K2 israelita mesiánica? Dice que esa cruz era una estaca de ejecución. Entonces, ¿qué ejecutó? Todas las estructuras de pensamiento tenían que ser destruidas para poder realmente establecer el diseño correcto de Dios a través de la vida del Espíritu suyo, el Espíritu Santo divino de Dios. Entonces, el cumplimiento se pasaron a partir de la resurrección los 50 días a los cuales aquellos hombres con temor de Dios se dispusieron a esperar la dádiva del cielo, a lo cual dijo el Padre que iba a enviar, que era nada menos ese Consolador divino, que no solo era Consolador, sino en él estaba la deidad, la majestad, la soberanía, el poder de Dios estaba en él. Entonces, estos hombres lo reciben en el día de Pentecostés, ese libro de los hechos maravillosos, los cuales tú tienes que estar constantemente vinculado a ese libro de los hechos, porque también ese libro no termina, quedó abierta esa escritura del libro de los hechos para que pueda estar escrita por cada acontecimiento y ministraciones especiales nuevas por el poder del Espíritu Santo. Sí, amado. Sí, nosotros somos parte de ese libro de los hechos, de la historia del pueblo cristiano, de la iglesia primitiva, de la iglesia a la cual el Señor va a venir a buscar a un pueblo, a la cual tenga una estatura espiritual a la altura de Él como un varón perfecto. Entonces, empezamos a ver que la inmensidad de Dios se nos empiezan a achicar cuando no vemos todo el funcionamiento de lo que el Padre tiene. Mira, yo quiero que abras el libro en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, pero yo me limitaría ahí, pero yo voy a ir un ratito, unos versículos antes, déjalo, igualmente lo vamos a leer al 2.10, pero mira lo que dice toda la carta. La carta dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y tuve mucho temor y temblor, y ni mi palabra, dice, escuche bien,
y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han, escuche, entre los que han alcanzado madurez. Entonces, sabiduría, y no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Alabado sea Dios de gloria. Antes bien, escucha bien, mire lo que dice, versículo 9, que es precioso este versículo, pero tiene un mar de profundidades. Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que todavía no han subido, dice, ni ojo ha visto, ni oído ha oído. Entonces ni siquiera han subido al corazón, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amado, dice que el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, son las que Dios ha preparado para los que me aman. Entonces, hay una revelación de profundidad que todavía el ojo humano no lo ha visto, ni el oído humano no lo ha percibido, y todavía no han podido establecerlo en el corazón del hombre. Entonces hay una inmensidad a la cual yo debo tener cuidado, porque en el versículo 10 nos determina. Mira lo que dice el versículo 10. Pero Dios, el apóstol Pablo está diciendo un acontecimiento que la iglesia del tiempo profético que estamos viviendo hoy, 2016, está diciéndote esto. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Quién es el que te va a revelar los acontecimientos de establecimientos escriturales para poder establecer nada menos correctamente las generaciones en la iglesia? Dios me lo reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces yo tengo que tener una responsabilidad de tener un vínculo con el Espíritu Santo divino de Dios que Él nos dejó, y Él es el que está con nosotros y estaría hasta el fin, y nos enseñaría todas las cosas, nos guiaría a toda verdad y nos enseñaría lo que ha de venir, y nos hablaría lo que oyere, todo lo que oyere. Entonces, no solo lo que habla el Padre con el Hijo, sino que la humanidad entera estaría en registro, controlado y contenido en la inmensidad del Espíritu Santo divino de Dios, para que nosotros estemos apercibidos de los próximos acontecimientos. ¿Usted está conmigo? Entonces, si nosotros tenemos ese privilegio y no lo aplicamos a nuestra vida espiritual, no lo aplicamos a nuestras capacidades de entendimiento, que vamos a decir, crucificando nuestra carne cada día para que nuestra carne mengüe y el Espíritu del Señor crezca en nosotros, entonces tenemos que replantearnos. Saben que los médicos dicen que ayunar 8 veces al año, dice que genera un establecimiento de salud muy superior a cualquier persona que no ayune. 8 días. Y la ciencia le aplica como un beneficio al cuerpo. Bueno, si supieras que si tú ayunas, tu cuerpo, tu carne, todo lo que es tóxico de tu cuerpo se consume, y le das lugar a aquel divino, aquel precioso, aquel maravilloso Espíritu Santo que quiere morar con deidad, quiere morar con magnitud de deidad y soberanía y de poder dentro de cada uno de nosotros. No ignoremos que somos casa de Dios, no ignoremos que somos templo de ese Espíritu Santo divino de Dios para poder vivir en su plenitud, no en las nuestras y nuestras
nuestras capacidades. Tenemos que darle un espacio. Por eso que dijo Pablo, vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces deja que la mente de Cristo entre a gobernar tus pensamientos para con solo el Espíritu Santo poderlo establecer a la iglesia. Entonces nos encontramos que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que nosotros hemos tenido el privilegio de recibir el Espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha concedido. Escuche, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aleluya, gloria a Dios, bendito Rey. Qué precioso el apóstol Pablo. Amados de Dios, sabe que el apóstol Pablo recibe todo esto. Dice, mire lo que dice en el versículo, en el versículo 5, porque vuestra fe, siguiendo 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo decía, yo desaparezco. Yo no tengo partida en este lugar. Cuando dice, mi competencia no viene de mí. No somos competentes de sí mismo, sino que mi competencia viene de aquel que me habló en el tercer cielo, aquel que me mostró lo inefable, lo indescriptible, aquel que me entregó el diseño y la visión celestial, a la cual no fui rebelde, aunque era un religioso, aunque tenía llena de estructura de religiosidad y consentía que aún el cuerpo de Cristo sea crucificado, aún después que Jesucristo fue muerto y resucitado y ido al tercer cielo. ¿Qué significa eso? Él estuvo a los pies de la ropa de Esteban. Él consintió muertes del cuerpo de Cristo. ¿Con qué? Bueno, grande instrumento me es este, dijo el Padre. Grande instrumento me es este. Y él estaba preparándolo, nuestro Señor, a este hombre maravilloso, Saulo de Tarso, que después pasó a ser nada menos que Pablo. Pablo, un hombre precioso, un hombre temeroso, un hombre lleno de religión y de estructura. Pero ¿vieron cómo se puede cambiar? Entonces yo no entiendo muchas veces cómo los ministros, por ejemplo, en nuestro país, no entran a entender que para que nosotros testifiquemos que el Padre envió al Hijo, tenemos que mostrar en nuestra perfecta unidad como cuerpo. ¿Y sabe qué? Acá hay tantas denominaciones que lamentablemente a ese Espíritu Santo divino de Dios de eternidad no le hacen obediencia de buscar esa unidad del cuerpo. Entonces es peligroso. Entonces, ¿sabe qué? Lo hacemos a nuestro Dios mentiroso. Entonces tenemos que tener sabiduría y entendimiento, porque si no tendríamos que decir, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, los que alcanzan madurez, que es un hombre completo, un hombre terminado, un hombre con grandes niveles de prudencia, que la prudencia es el fundamento de la sabiduría. Recuerde bien que cuando habla de sabiduría, el libro de Proverbios muestra que la prudencia son los pilares de la sabiduría. Y aún el temor reverente es nada menos el principio de reconocer la altura, la longitud, la anchura y la profundidad de la eternidad. Porque yo en el principio, yo estaba, dijo la sabiduría. Entonces, cuando empezamos a ver que para poder alcanzar la madurez, hablar con hombres que han alcanzado la madurez, tienen que tener buen juicio, tienen que ser hombres que dependen de la voz del Espíritu Santo, que escuchan al Padre y al Hijo, que escucha el Espíritu divino de Dios, que va a enseñar lo que ha de venir para la humanidad, no para cada uno, para la humanidad entera. Entonces, amado de Dios, esa eternidad de Dios no la podemos limitar solo a lo que ya está escrito. Hay una inmensidad de mares profundos. Dice, si escribiéramos todo lo que los acontecimientos que Jesús hizo en cuanto a sanidades, dice, no alcanzarían los libros de la tierra. Entonces está escrito todo lo que hizo Jesús. No está escrito. Está escrito todo lo que aconteció en todas las ministraciones especiales de los hombres que
están escritos en la palabra no abarca la capacidad. Mostraron lapso de tiempos a lo cual era imposible contener semejante conocimiento guardado, pero nos muestra en una profundidad que nosotros tenemos la puerta dimensional abierta para poder entrar. Se rasgó el velo del entendimiento para que pudiéramos entrar directamente a la presencia de nuestro Rey. Entonces, amado, ¿por qué estamos no brillando, por ejemplo? La iglesia tiene que estar brillando y que todos los gobiernos de la tierra tendrían que estar consultando a la iglesia, a la verdadera iglesia, que es que esté gobernada por el Espíritu Santo Divino de Dios. Entonces, empezamos a ver, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Una de las cosas, para que puedas alcanzar madurez, tienes que tener la fe. Una fe especial que no ya es la común. Ya tienes que haber, tu vida de creyente, haber subido escalones de fe y no puede haber duda ni incredulidad a la escritura, a la palabra. Porque cuanto una palabra que rechaces, estás rechazando a Dios. Entonces, mira lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabe que la fe es uno de los graves problemas que tiene la iglesia. Porque dice el libro de Habacuc, en la versión K2, que es una versión israelita mesiánica, en el capítulo 2, versículo 4, dice, el hombre cuya alma, dice, no es recta, es incrédulo. Y el justo por la fe vivirá. Entonces, el hombre cuya alma no es recta, es incrédulo. Entonces tenemos que tratar que nuestra fe la tenemos que resolver con el alma, que las emociones, los sentimientos, la voluntad, el raciocinio humano y los 5 sentidos no estén combatiendo con el hombre que ha nacido de nuevo su espíritu y solamente quiere depender de la voz del Espíritu Santo Divino de Dios. Entonces, cuando esa alma tiene tanta autoridad, tiene tanta fuerza, tanto dominio, tanta manipulación tiene al hombre del espíritu, entonces ahí viene este problema, no alcanzas madurez, entras a fluctuar. El hombre fluctuante, el hombre de doble ánimo, no piensa en recibir cosa alguna de parte del Señor, porque fluctúa y le da el espacio a la duda, y la duda trae incredulidad, y la incredulidad trae desobediencia. Entonces, mire lo que es. ¿Con quién hablaba? Con hombres maduros, con hombres y mujeres que alcanzan una estatura de entendimiento, con una capacidad de conocimiento, que saben el mover del Espíritu Santo y aún saben que todavía hay mucho más y más y más y más y más profundo, porque dice que correría un río de agua de vida dentro de nuestro interior. Entonces, amado de Dios, tenemos que estar con cuidado en este tiempo. Dice, más hablamos la sabiduría de Dios en misterio. Sigo leyendo 2:7. La sabiduría oculta. Entonces, hablamos la sabiduría oculta. ¿Cómo? Si está oculta, ¿por qué la habla? Entonces estamos teniendo que las capacidades de la vida, de la plenitud del Espíritu Santo, es lo que muestra en el libro también de Corintios, que dice, y a nosotros, dice, nos la reveló el Espíritu, nos la reveló por el Espíritu. Así que, amado, sabe que revelar significa quitar la cubierta. Sabe que revelar significa descubrir, poder manifestar, poder revelar lo venidero, poder revelar lo que no está establecido, poder revelar el ensanchamiento de la visión, del entendimiento, no mirar por un grado de 90 grados, sino ver los 360 grados de la inmensidad, de la eternidad de Dios, para poder caminar con todo el conocimiento a los establecimientos escriturales del tiempo profético. Es un tiempo peligroso, iglesia, si no nos tomamos y nos atribuimos todo lo que nos reveló, dice. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Y tú crees que no te la va a revelar a ti? ¿Por qué te sentís insignificante? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Estás sintiendo que estás avanzando, que estás detenido?
Escucha, el enemigo está bajando un manto de confusión para aquellos que quieren hacer solo la voluntad de Dios guiado por el Espíritu Santo. Está queriendo bajar un manto de confusión para que pueda tú largar nada menos el propósito, el llamado y estar agotado enfrente de la batalla. El Señor te dice, levántate. El Señor te dice, despiértate. El Señor te dice, ponte en tus pies que yo pondré sobre ti mi espíritu. Entonces, iglesia de Jesucristo, hay un tratado de Dios en cuanto a la dimensión de la proyección del conocimiento revelador, que es por solo el Espíritu Santo. ¿Cómo está? No lo dejes flaco. El Espíritu Santo tiene que ocupar toda tu casa. ¿Y por qué? Mira por qué. Vamos, Efesios 3:3. Efesios 3:3 dice algo precioso. A ver si no me equivoco, o 3:5. 3:3 dice: y si habéis oído, 3:2, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Escuche, entonces lo oculto se lo revela por revelación. Le quita la cubierta, le quita el velo, se le manifiesta y se le revela lo venidero, lo que está por venir, lo que está establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo, al cual predestinó a las generaciones. Pero ¿dónde está escrito, pastor, eso? ¿Viste? Que no está escrito. Pero ¿cómo Dios lo dijo? Lo estableció, lo dimensionó y te lo declaró a las atmósferas espirituales para que camináramos nosotros por sus pasos. Acuérdate que el que caminó con Dios, Enoc, dice que lo llevó, lo hizo desapareció con Dios. Entonces lo entró en la inmensidad de Dios divino. Esa inmensidad la disfrutó Enoc, esa inmensidad la disfrutó Elías, esa inmensidad la disfrutó nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué precioso! Ruta Haya Tanama Saya. ¡Qué precioso el Señor! ¿Cuántos dicen amén? Por eso que es importante, mira, porque la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea, alabado sea Dios, cuál sea, alabado sea Dios. Qué bueno que eres Dios. Mire lo que dice, por revelación, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Escuchó eso? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio de Cristo, misterio en que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Misterios que no se dieron a conocer distintas generaciones, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, amada iglesia, si yo, entonces solamente se lo revelan los apóstoles y profetas. Alabado sea Dios. Estos hombres, el cual tienen la responsabilidad de doctrinar a la iglesia y de mencionar en las capacidades de establecimiento de tiempos en cuanto a dispensaciones de los tiempos que tienen que ocurrir acá en la tierra para que estén preparada la iglesia de la tierra con la venida nada menos de la dispensación de los tiempos de los cielos. Acuérdate, dijo, que se unirá todo en Cristo. Entonces esa unión en Cristo es una dispensación de tiempo. Y la dispensación de tiempo es ser un buen administrador de nuestra casa. Es ser un buen administrador de nuestra casa. Por eso que dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado en los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Y mire lo que dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, entonces, él está diciendo, se muestra en sus limitaciones de capacidades y está mostrando algo, pero precioso. Entonces, vio lo que dice, que por revelación fue declarado el misterio, que se lo reveló el Espíritu. Se lo reveló el Espíritu. Diga conmigo, me lo va a revelar el Espíritu. Pero yo tengo que tener, vamos a Efesios 1:17, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por esta causa también yo voy a leer, vamos a ver,
acá. Bendito Dios. Vamos a leer del 17. De 17, sí. 1:17 de Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Entonces empezamos a ver una dimensión que lo empieza aquí. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Escuche, entonces se da cuenta que si el alma no está regenerada, como decía el libro de Habacuc, que el hombre cuya alma no es recta es incrédulo, entonces empieza a afectar nuestra vida de crecimiento, de estatura, de madurez, empieza a ser tratada y forjada en este acontecimiento. Si se vio lo que dice, él quería que recibiéramos el espíritu, pero ¿para qué? El espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría, en el conocimiento del amado. ¿En qué? Para que alumbrara nuestro entendimiento. ¿Pero en qué? Para que conozcamos la inmensidad de la supereminente grandeza. Entonces, hay cosas que nosotros decimos, uy, qué grande que Dios. Pero hay una supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos. Para lo que nosotros lo que creemos. Amada iglesia, ¿cómo está tu fe? Yo creo en Jesucristo, yo creo en que sí. Pero ¿cómo estás en el trato de los procesos? ¿Salís de los procesos de Dios? Entonces tú sigue adelante, porque esa puerta dimensional en cuanto al proceso que vive, te la ha abierto Dios para perfeccionarte, transformarte y posicionarte en el tiempo profético. Pero si tú sales, entonces te está faltando fe. Entonces, ¿cómo viene la fe? Por oír la palabra de Dios. Entonces, iglesia de Jesucristo, ¿sabes los pasos que tenemos que estar haciendo para poder conocer la inmensidad de Dios? Para poderle dar esa superinminente grandeza de su poder. ¿Y sabe qué? Según la operación del poder de su fuerza, dice en el 1:20 de Efesios, y la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Alabado, y sometió todas las cosas a sus pies. Amado, empezamos a leer y tendríamos que leer toda la carta completa. Pero, ¿por qué? Porque esa inmensidad, esa supereminencia grandeza, esa supremacía de Dios en la tierra por medio de su Espíritu Santo, la iglesia le está dando la mayoría a la espalda. Pues ¿sabe por qué le digo? Sí, tristemente, porque no hemos tenido nosotros, nadie nos ha venido a instar a poner una espada que nos traspase la espada de la palabra de Dios. Una espada de dos filos, que divida el espíritu del alma, que divida la iglesia, que es almática porque realmente vive en comodidad y no hace esfuerzo de ser un hombre comprometido, en compromiso, en pacto con Dios, en unicidad con Dios, en cuanto a la obra, responsable de la obra. ¿Sabe cuántas iglesias que hay que tienen 500 miembros y trabajan 15? Amado de Dios, usted tiene la responsabilidad de ponerse al servicio del Rey y Señor de la tierra, del Señor de señores. Usted pueda estar sirviéndole por amor. Amor es el primer vínculo y motivación correcta para acercarte a la casa de Dios. Tienes que acercarte con la motivación correcta, con ese amor. Dice que no iba a dar ojo que no vio ni oído que oyó, y cosas que no habían subido al corazón de hombre estaban preparados para que los que lo aman. Aquel que ama a Dios sirve por amor, no sirve por sus propios intereses, no sirve para poder contemplar y tener su vida organizada, y tristemente pierde todo el tiempo que tiene Dios preparado para él con sus propósitos, y lo utilizan en el sistema. Lo están más atado y sujeto al sistema que sujeto a la voluntad perfecta del tiempo de Dios. Hay un tiempo escatológico que va a ser medida la iglesia y pesada para que pueda estar preparada para la venida inminente. Pero iglesia de Jesucristo, esto se demanda un gran esfuerzo, porque el enemigo sabe que tú tienes las capacidades, porque tienes la mente de Cristo para poder estar preparado. Pero el enemigo va a querer levantar toda oposición, pero si no lo vence con lo que aquel que te iba a enseñar lo que ha de venir, que es por medio de su Espíritu Santo, entonces esa vida es la que tiene que crecer en tu vida. Hoy, no ayer, ni mañana, hoy, comienza hoy, humíllate delante de la presencia
presencia de Dios y dile: perdón, Señor, perdón, Espíritu Santo divino de Dios, no estoy entendiendo nada de lo que estoy viviendo. Espíritu Santo, direccióname, guíame a la verdad, ordéname y alíñame el propósito, ordéname y éntrame a alinear dentro de tus designios eternos desde antes de la fundación del mundo, lo que había predestinado de preparar de antemano para que camine en tus pasos. Guíame, protégeme, ordéname, alíñame hoy, iglesia, pídelo en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿para qué? ¿Sabes qué es la forma de poder vivir la plenitud de Cristo? Para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, en la plenitud del conocimiento de Cristo, a la plenitud del entendimiento, de conocimiento y estatura de la unidad de la fe. Por hermanos queridos, es un tiempo que nos debemos unir por medio del Espíritu Santo. ¿Sabe que cuando no hay unidad de la iglesia es porque falta el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es uno solo. Y el Espíritu Santo no puede tener una iglesia en el norte ni en el sur que no estén unidas por su Espíritu. Si no están unidas por su Espíritu es porque falta la presencia divina de Dios. Espíritu Santo, el que estaría con nosotros hasta el fin, el que nos enseñaría lo que ha de venir. Iglesia, ¿cómo vas a saber y estar posicionada a la venida inminente del Señor si no te unes como cuerpo primero que Jesucristo es la cabeza, para que baje la revelación? ¿Estás conmigo? Y no estoy enojado. Estoy diciéndole algo a la atmósfera espiritual, que el enemigo baja y tira atmósfera de antagónica para detenerte, iglesia. No te detengas. Tú eres una mujer, tú eres un hombre especial para Dios. Tú tienes capacidades que aún Dios te las entregó y están depositadas en tus capacidades, en ese cerebro, en esa masa encefálica que parece que los hombres no han podido abarcar las capacidades de conocimiento, los científicos. Ahí está en nada menos el disco duro y las capacidades mayores de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dio imaginación creativa. Entonces, ¿quién es Él? Es el creador. Entonces, si nos dio capacidades de imaginación creativa a imagen y semejanza de Dios, tenemos que activar. Y el enemigo lo usa con toda la manipulación en nuestro pensamiento. Por eso que dijo, rompiendo las fortalezas y argumentos que se levantan contra el conocimiento de la palabra de Dios, teníamos que llevar todos los pensamientos a Cristo. ¿Por qué los pensamientos a Cristo? Porque el enemigo se iba a infiltrar. Si el Espíritu Santo no es el que cuida la atmósfera de tus pensamientos, el enemigo se iba a infiltrar para desviarte, para poder que no avances en el tiempo profético de lo que Dios te confió, para que estés detenido. ¿Por qué? Porque no estás escuchando la voz de Dios. El enemigo se está infiltrando en tus pensamientos y está llevando un desorden de detenimiento a tu vida. Entonces, iglesia de Jesucristo, es importante, por supuesto que es importante. ¿Sabe qué? Cuando empezamos a hablar espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, Él te quiere entregar, iglesia, la manifestación de lo que está atesorado en Dios, lo que está revelado dentro de la presencia divina de Dios. En las atmósferas Él conoce y Él quiere que tú lo veas. Por eso que ojo todavía no lo había visto, y quiere que tus oídos estén sensibles a la eternidad de Dios, porque Él hablaría todo lo que oyere. Es la inmensidad de Dios en Dios mismo, con medio de su Espíritu Santo, dándonos los pasos. Guíate por los pasos de Dios. Guíate por lo que el Espíritu Santo te está instando para que despierte, iglesia. ¿Es un tiempo nuevo? Sí, por supuesto que es un tiempo nuevo. Tenemos que darle el lugar que corresponde. ¿Sabe qué? Cuando hablamos de términos declarados, hay muchos hombres que están criticando. Ay, ¿por qué declaran? ¿Por qué decretan? ¿Sabe qué? Eso es limitar la capacidad de nuestra fe. ¿Sabe cómo se lo respondo a aquellas personas que sin tener el entendimiento, sin tener las capacidades que tiene el Espíritu Santo para darle al hombre? ¿Sabe con qué se dijo? Lo dijo eso, declarar y decretar. ¿Sabe quién lo dijo? Con una palabra reveladora. Mire quién dijo, usted se va a acordar ahora cuando se le diga. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso es tener mayor nivel de fe. Eso es tener la potencia del poder del Espíritu Santo a través de la comunión de la presencia, a través de la intimidad de lo que baja Dios del cielo. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Era mayor nivel de manifestación de fe. Y Dios está llamando a esas generaciones, porque dijo Jesús, hallaré fe cuando vuelva a la tierra. ¿Por qué era tan importante hallar fe cuando venga a la tierra? Porque muchos iban a entrar
andar en incredulidad. Dice aquella alma a la cual está potenciada sus capacidades de razonar con sus pensamientos, razonar con sus sentimientos y emociones, razonar y estar fuerte su voluntad a los dominios de los 5 sentidos. Iban a combatir con el hombre espiritual que tenía que nacer de nuevo su espíritu para que gobernara el Espíritu Santo divino de Dios. A ese hombre, a esa mujer, te hablo, amado de Dios, te hablo, tienes que estar unido en la plenitud del Espíritu Santo, si no tu alma será la que te haga quedar en la tribulación. Y sería triste, amado. Sería muy triste que nuestra alma sea la que rija y gobierne nuestro caminar. Dios quiso traerte nada menos la excelencia del conocimiento para que camines en el camino de rectitud, de integridad, para que puedas caminar en el camino de la perfección. Los que caminan en el camino de perfección, ellos me servirán, ellos estarán conmigo, ellos estarán siendo los hombres a los cuales yo he escogido en el último tiempo, hombres que buscan a través de la estatura, de la madurez, del conocimiento, de la revelación, del nada menos del oculto, del misterio, del secreto, poder establecer generaciones en los corazones de hombres y mujeres para que la iglesia establezca el diseño correcto. Y es solo, Buru, Suru, Taraya, Sama, es solo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está instando, iglesia. Sabe que lo declarado es poder hacer conocer, amado, y dar a conocer, saber lo manifestado, hacer notorio lo que está, lo que hay algo por delante. Entonces, si declaramos, es justamente llamar a aquello que no es todavía, lo declaramos. Entonces, la convicción es aquello que tú, lo que espera, y dice, la convicción de lo que espera es que la certeza. ¿Y qué dice lo demás? Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es la certeza de lo que tú esperas y la convicción del que no ve. Entonces, entramos en una dimensión mayor. Cuando nosotros lo que ha de venir, que está en nada menos el Espíritu Santo, te iba a enseñarlo, tú te dispones en la fe y entonces vas a poder ver cómo vio y caminó sobre las aguas sobrenaturalmente, nada menos Pedro. Entonces, caminemos sobre esos pasos de revelación. Caminemos sin temor y sin duda. Deja que solamente la iglesia pueda establecer la iglesia por medio del Espíritu Santo, si no, tristemente, muchas generaciones estarán expuestos a un riesgo de muerte, porque la gran tribulación no se imagina lo que va a ser. Ahí no se va a poder predicar el evangelio. Ahí va a tener que hablar a la escondida del evangelio, porque ya cuando sepan que tú eres cristiano, ya van a buscar quererte meter el sello de la bestia. Y si tú te rindes y te inclinas hasta el sello de la bestia, te puedo asegurar que vas al infierno. Lo hice para engañarlos. No, acá no va a haber engaño. El engaño te lo va a dar el diablo. Entonces, amado de Dios, Espíritu Santo está dispuesto para entregártelo. ¿Lo quiere? Recíbelo en el nombre de Jesús. Entonces, es un tiempo, iglesia, es un tiempo que nos demanda mucho más. Es imposible conocer el secreto o el misterio. Y nosotros, a veces, esa idea de silencio que tiene Dios, a la cual nada menos maneja nuestras atmósferas espirituales y nos pone y nos introduce como en un desierto y en un silencio, en una sequedad, en un lugar que parece que las manifestaciones todavía están ajenas y lejos de nosotros. No te muevas, porque el Espíritu Santo está tratando de poder confiarte y entregarte mayores niveles de revelación. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, conforme a mayor esfuerzo y sacrificio. Por eso que dice la Escritura, en la versión NB, dice presentar vuestro cuerpo vivo en sacrificio, en adoración espiritual. En adoración, cuando yo entiendo la motivación correcta, yo tengo que entregarme, crucificarme. Acuérdese que cuando lo llevó Abraham a Isaac, dice que ya estaba atado y puesto arriba de los leños. Pero una voz del cielo le dijo, Abraham, escúcheme atentamente. Pero ¿sabe por qué lo ponía en el sacrificio? ¿Por qué lo ponía en el altar? Porque ahí se desata propósito. Ahí se desató la mayor magnitud del propósito de Abraham y de Isaac. Ahí veía la descendencia. Ahí venía a establecer. ¿Y sabe por qué le digo se desató? Porque los animales estaban siempre presentados atados frente del altar de sacrificio.
Pero en el altar de sacrificio no es un lugar de muerte. El altar de sacrificio es un lugar de prueba. El altar de sacrificio es para que vos entregues lo que más ama, lo aquello que te detiene y te pone por delante un altar que lo sacas a Dios de la posición. Es para entregar todo aquello, lo mejor, aquellos hijos que están sufriendo, entrégalo en el altar de Dios para que desates propósito en sus vidas. Tienes que desatar generaciones. Esa es la actitud correcta, porque cuando vamos al altar de Dios por revelación de Dios, por medio del Espíritu y en adoración espiritual, obtenemos el mayor logro de la bendición de Dios en cuanto no hacerlo por amor. Una cosa es dar para recibir, dice la ley de la siembra y la cosecha, pero una cosa es sembrar y darle al reino para recibir lo más grande, que es lo espiritual, que es para recibir la sabiduría. Esa es la motivación correcta. Todo aquello que hombre no ha visto por sus ojos, ni oído por sus oídos, ni ha subido a su corazón, es lo que va a confiar Dios para aquellos que le aman. Le amas verdaderamente a Dios con todo tu corazón, comprometido con la obra y con Dios, porque agradecido toda nuestra vida, desde el vientre de nuestra madre, Dios nos escogió. Sabe que yo nací de parto normal con 6 kilos. Y sabe que tenía la vida, el médico, la vida de mi mamá y mi vida. Pero ¿sabe quién tenía la vida? Los dos, ni Dios. Nuestro Dios ya tenía guardado ese día. Yo quedé atrancado y me estaba muriendo dentro de la panza de mi madre. Y Dios hizo un milagro y yo hoy estoy acá. Para la gloria de Dios. Entonces, ¿quién tiene? Usted tiene que ser, desde antes del vientre de la madre, Dios estaba tratando con tu vida. Desde antes, amado de Dios. Eso tenemos que tener cuidado. Cuando no se nos ve la inmensidad, la anchura y la longitud del plan eterno, entonces estamos detenidos. Iglesia de Jesucristo, que esta palabra pueda activar en ti nada menos lo más maravilloso que Dios te confió, que es su Espíritu Santo. Dale el lugar, el espacio y el tiempo que necesita el Espíritu Santo para que toda la deidad, majestad, soberanía y su poder se hagan manifiesto y testifiquen, porque dice que la manifestación de los hijos de Dios harán que todo sea confiado y envuelto en las manifestaciones de la venida inminente en secreto de nuestro Señor Jesucristo. Es una venida inminente. La puerta ya está abierta. Nosotros tenemos que entrar. Amado de Dios, hay un tiempo a lo cual no puedes estar esquivo y ajeno al conocimiento. Amados, queremos darte la gracia porque este tiempo tú lo has confiado, este tiempo lo has apartado, lo has separado, pero que sea el Espíritu Santo que ministre tu vida en el nombre de Jesús. Te bendecimos desde el programa estableciendo el diseño de Dios para que toda la gloria sea para Él. En el nombre de Jesús te damos la bendición de parte de Dios. Amén y amén.